Buenos días a todos. Sin mucho preámbulo vamos a empezar porque tengo mucho que decir y no suficiente tiempo como siempre ocurre. Hoy continuamos nuestra serie a través de los 10 mandamientos y estamos tratando de entender qué es lo que podemos aprender acerca de estos mandamientos como principios positivos en cómo debemos de vivir ahora que estamos en este lado de la cruz. Como una revista corta, ya hemos visto que cuando Dios nos dice que no seamos codiciosos, lo que Él quiere es que nosotros aprendamos a agradecer lo que tenemos, lo que ya tenemos. Cuando Él nos dice que no debemos dar falso testimonio, tenemos que estar buscando el bien de los demás en todo momento. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos como manera de redimida, como principio redimido ahora que somos cristianos. La última vez vimos que no debemos robar, no debemos llevarle las cosas de otra persona. ¿Por qué? Porque debemos de honrar el trabajo de los demás. Debemos de proteger ese trabajo que ellos hacen con su propio esfuerzo y con el tiempo que ellos contribuyen a ese esfuerzo. Ahora, en este día nos fijamos en el séptimo mandamiento, que se encuentra en Éxodo 20:14 y en Deuteronomio, esa palabra que no me gusta decir, pero se encuentra ahí en el capítulo 5 y verso 18, y simplemente dice así: no cometerás adulterio. Este puede ser el más difícil de los mandamientos porque es uno que es muy sensitivo. Pero lo que quiero hacer otra vez es darle el enfoque de esta serie. El enfoque, como he dicho, es mostrar cómo es posible vivir en una manera positiva en este lado de la cruz. ¿Cómo es que debemos vivir así? Como personas redimidas debemos aprender a ver a través de un entendimiento redimido lo que Dios nos estaba enseñando a través de sus mandamientos que Él les había entregado a su pueblo en Sinaí. Nuestra redención, yo creo, es la clave que nos da la libertad de vivir en obediencia, sin temor a no cumplir la ley de Dios. ¿Te oyen ese ruido? I hear a little sound. Is yours on? Okay, I don't know. Puede ser uno de los otros que está prendido, no sé. Anyways, de hecho, me pierdo el tiempo. Lo que yo quiero como esperanza es considerar cómo es que estos mandamientos nos ayudan a ver qué es lo que tenemos que hacer como creyentes. Si entendemos la ley de Dios, yo creo que podemos aprovechar la sabiduría de Dios que Él nos da a través de estos mandamientos. Muchas veces nosotros vemos estos mandamientos como Dios tratando de controlarnos, pero esa no es la manera en que debemos de pensar de estos mandamientos, porque Dios no está tratando de controlarnos, Él quiere conformarnos a la imagen de Jesús. Y hay un proceso que Él quiere llevarnos por un proceso que nos va a ayudar a ver y ser esta gente que reflejan esta imagen. No es que lo vamos a hacer, no es que vamos a vivir como Jesús vivió perfectamente, porque no somos perfectos. Somos creyentes que éramos pecadores tratando de encontrar una manera de vivir con Dios. Pero lo que podemos hacer es, si sabemos y entendemos qué es lo que Dios está tratando de hacer en nosotros, por medio de estos principios, por medio de los mandamientos, por medio del ejemplo de Jesús, entonces podemos ver una manera diferente de vivir. Podemos ver qué es lo que debemos estar haciendo y cómo es que Dios quiere que nosotros seamos sus testigos en este mundo. Yo quiero decirlo así: la ley de Dios es la forma en que descubrimos por qué necesitamos la gracia. Eso sí es verdad. Cuando leemos y oímos estos mandamientos, sabemos que nosotros somos, si no los hemos hecho, somos capaces de hacerlo. Somos capaces de hacerlo. Hay algo que tiene que cambiar en nosotros, y la única manera que eso cambia es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús.
Así que la ley nos da una nueva vista en cómo ver que realmente necesitamos esta gracia. Pero también la ley nos mantiene humildes, ya que estamos redimidos en este lado de la cruz. Nos mantiene humildes para darle el recordatorio que todavía necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder cumplir nuestra vida aquí. Así que quiero decirle, como cuando me he estado preparando para estos mensajes, siempre me encuentro haciendo conexiones interesantes, conexiones que no normalmente voy a hacer en relación a los mandamientos. Y el pasaje de este día, que se encuentra en Efesios capítulo 5, es uno de esos ejemplos. Porque cuando yo estaba pensando en el tema, realmente no quería hablar del tema, porque no es un tema bueno, no es un tema que se habla mucho en compañía decente, como se dice en inglés, pleasant company, right? Pero hay que hablar de esto porque es uno de los mandamientos, hay que decir algo. Pero ¿cómo es que convertimos esta realidad para que se haga un principio por la cual podemos vivir? Y ese fue el reto que tenía. Así que esta mañana yo quiero compartir con ustedes este pasaje que de primera vista puede ser que no se sienta que es un lugar apropiado, pero cuando termine, espero que encuentren lo que yo he visto ahí. Así que en Efesios capítulo 5, vamos a empezar en el versículo 25. Es un pasaje familiar, pero no es un pasaje que usamos para entender lo que Dios nos quiere enseñar, yo creo. Y espero que al fin podamos haber visto algo nuevo. Amén. Dice así el apóstol Pablo: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a su iglesia. Palabra de Dios en este día. En los próximos momentos que tenemos, quiero que nosotros consideramos el mandamiento de Dios de no cometer adulterio. Y el tema de hoy va a ser: proteja el testimonio del matrimonio. Proteja el testimonio del matrimonio. Vamos a empezar con una definición. El adulterio es cuando una persona rompe el pacto hecho entre ellos y su cónyuge. Eso es el adulterio. El único arreglo matrimonial que propone la Escritura es un hombre y una mujer para toda la vida natural. Lo que hace el mundo realmente no nos importa a nosotros como creyentes. Si ellos quieren hacer otros arreglos, eso es problema de ellos. Pero nosotros como creyentes, como gente que creemos en las Escrituras, nosotros tenemos que entender que el único arreglo matrimonial que existe es de una mujer y un hombre por toda la vida. Se supone que la única cláusula de escape clause, del matrimonio es la muerte. Pero déjame decirle el aviso: una muerte natural. No es que podemos avanzar esa situación, adelantarla, right? Es una muerte natural. Pero Moisés sabía que algunas personas no podían esperar tanto, y por eso fue
que Jesús les dijo a los que estaban alrededor de él que eso fue la razón por la cual el divorcio entró en la escena. Ahora, este mensaje no será sobre el divorcio, ni sobre los casos específicos en los que el divorcio se considera permisible. Eso será un tema para otro día. Pero también quiero decirle que en este mensaje, quiero decirle del comienzo de este mensaje, que Dios puede perdonarnos y nos perdona cuando pecamos, incluido el pecado del adulterio. La gracia de Dios cubre todo pecado. Ahora, las heridas que se forman y las cosas y las consecuencias que ocurren después de esa decisión, de esa realidad en un matrimonio, tienen que haber consecuencias y tenemos que entender eso. Pero eso no quiere decir que Dios nos abandona. Eso no quiere decir que Dios y la gracia de Dios no puede cubrir y empezar el proceso de reconcilio que se debe de ver y que queremos que ocurra si algo así pasa. Así que ningún pecado está más allá de la gracia de Dios. Pero cuando estamos hablando del adulterio, estamos hablando de lo que Pablo nos dice aquí en Efesios, lo que tenemos que entender, lo que quiero darle a ustedes en este día es que hay un estándar que nosotros tenemos que saber si queremos entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Y así esto es lo que yo quiero hacer hoy. Quiero hablar del estándar que Dios nos da en sus escrituras, en la Biblia, en el ejemplo de Jesús y en todo lo que encontramos en la Biblia para nosotros. Si ustedes han estado aquí por un tiempo, ustedes saben que el pastor nos dice que cuando Dios habla a través de su palabra, habla en por lo menos dos niveles: lo que leemos y lo que Él quiere que nosotros sepamos. Pero hay otras cosas. No vamos a decir que Dios solamente tiene dos dimensiones, tiene más. Pero por lo menos hay dos cosas que Él quiere decir. Que para cada principio físico hay uno espiritual que les corresponde, que tenemos que entender. Así que cuando leemos la Biblia y solamente entendemos uno de los dos principios principales, tenemos que continuar nuestra investigación. Tenemos que continuar haciendo algo más. Y yo quiero que vean que cuando Pablo hace la conexión entre la relación que un hombre y una mujer tienen en el matrimonio, él hace esa conexión en relación a Jesús y a la iglesia. El ejemplo que él está haciendo ahí es algo que tenemos que ver. Él nos está ayudando un poco a ver cómo es que se transfiere, se cambia o se conecta el principio matrimonial al principio espiritual en Jesús. Por las últimas semanas he tenido unas conversaciones con una amistad mía que es pastor en otra ciudad. Y a través de esas conversaciones he encontrado que Dios me sigue trayendo a la mente la misma cosa. Y lo que me está trayendo a la mente es que la iglesia no necesita más información. Que la iglesia no necesita una nueva percepción de nosotros o del mundo. O que la iglesia no necesita una nueva revelación más profunda de lo que ya tenemos. Lo que la iglesia necesita es una claridad de lo que ya Dios nos ha dicho a través de su palabra. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos diga algo más, pero realmente no estamos viviendo y no tenemos una sabiduría creciendo en nosotros de lo que Dios ya todavía no ha dicho. Necesitamos más claridad, no más información. Así que muchas veces yo me encuentro diciendo lo que yo creo es sencillo, simple, fundamental. Y cada vez que lo digo, la gente me mira como si estuviera dándole una revelación. Eso es un problema. El problema es que realmente la iglesia, por diferentes razones, realmente no ha profundizado lo que Dios nos dijo en el pasado. Para decirlo de una manera que lo decimos aquí, todavía no hemos normalizado la fe cristiana. No hemos hecho lo que tenemos que hacer para vivir vidas
que se parecen normales al mundo. Déjame darle el enfoque del mensaje así. El pecado del adulterio es de particular importancia para el cuerpo de Cristo debido a su vínculo con el amor de Jesús por la iglesia. Cuando ocurre el adulterio, miren, cuando ocurre el adulterio en la iglesia, el testimonio del evangelio, cómo se ve en el matrimonio, se empaña. La capacidad del mundo para ver el amor de Jesús se hace más difícil porque el adulterio degrada el mensaje de amor divino que está comunicando el evangelio. Déjame decirlo de otra manera. Si nosotros como hijos e hijas de Dios, como discípulos en matrimonios, no somos fieles a Jesús como debemos ser, ¿por qué el mundo debería confiar lo suficiente en lo que decimos para creer que amamos a Jesús como proclamamos? Así que la conexión que quiero hacer es que el matrimonio es algo que Dios le ha dado al mundo para ver el amor que Él tiene por medio de su Hijo para nosotros. Y cuando algo le pasa a un matrimonio cristiano así, el testimonio del evangelio sufre. Ahora, si ustedes no sienten el peso de eso, lo deben de sentir. Porque eso quiere decir que el propósito del matrimonio no es solamente para nosotros tener pareja, no es solamente para nosotros tener hijos, no es solamente para nosotros proteger nuestra integridad como gente de fe. El propósito del matrimonio es para darle luz al mundo de que el amor de Dios realmente es verdadero. Así que esta mañana me gustaría mostrarles a ustedes y a nosotros tres compromisos que debemos hacer para proteger el testimonio del matrimonio. 3 compromisos. Y se lo voy a dar rápido porque no quiero remover el peso de esto. El primer compromiso que yo creo que debemos de hacer para proteger el testimonio del matrimonio es que tenemos que vivir una vida sacrificial el uno con el otro. El uno con el otro. ¿Cómo se ve eso? En verso 25 al 27, Pablo dice, así como Cristo amó. Así como Cristo amó. Y muchas veces nosotros como miembros de la iglesia debemos ser influenciados y cautivados por el amor sacrificial de Jesús, pero lo que vemos es oportunidad de continuar viviendo como queremos, porque Dios hizo algo y ahora no tengo que hacer nada, que la gracia me ha cubierto y ahora no puedo continuar viviendo como me dé la gana. Pero la realidad es que el ejemplo del sacrificio de Jesús debe de afectarnos de tal manera que nosotros también queremos vivir así con los demás y especialmente con nuestra pareja. Para mí, con demasiada frecuencia pensamos en algo que es un sacrificio solo en términos de sacrificio máximo. Y eso es parte del sacrificio que tenemos que hacer. Pero la verdad es que el tipo de sacrificio del que debemos hablar es más la voluntad de morir de forma habitual, gradual, un sacrificio diario. Tenemos que preguntarnos si estamos dispuestos a morir gradualmente, si estamos dispuestos a sacrificarnos diariamente, Dios mío, esa palabra, para que otros vean la voluntad de Dios manifestada en nuestra vida y para el bien de los que nos rodean. Yo quiero que vean que cuando no estamos viviendo así, cuando no estamos viviendo el sacrificio de Jesús en nuestra vida, en nuestro matrimonio, yo creo que estamos disminuyendo el sacrificio de Jesús para vivir en este mundo. ¿Por qué?
Ustedes saben, yo creo que ustedes saben que Dios tiene el poder, que si él quisiera haber hecho nuestra salvación de esta manera, Él pudiera hacer así y ya salvó a todo el mundo. Pero ¿qué fue lo que eligió Dios? Él envió a su Hijo para vivir 30 más años en este mundo. Cada día que el Hijo de Dios caminaba en este mundo, era un sacrificio. Lo que Dios hizo fue enviar a Jesús para mostrarnos que el sacrificio de salvación que disfrutamos tomó más de 30 años de vida fiel en un mundo pecaminoso. El sacrificio de Jesús no solamente fue un sacrificio en la cruz, fue un sacrificio de años. El sacrificio de Jesús empezó cuando Él entró la vientre de María. Ese fue cuando el sacrificio empezó. Y por 30 años, 33 años, Él caminó y habló y amó y estaba demostrando qué tipo de sacrificio debemos de tener en esta vida. El tipo de sacrificio que Dios está buscando requiere una ofrenda diaria y regular. Por eso es que Dios une el ejemplo del matrimonio con el ejemplo del amor de Jesús por su iglesia. Porque el sacrificio que Dios quiere, y puedo decir requiere, es un sacrificio diario. Así que el primer compromiso que estamos llamados a hacer es vivir todos los días con un enfoque dedicado para servir a nuestros cónyuges. Que como gente de fe, gente cristiana, cuando nosotros vivimos matrimonios fieles, le damos más evidencia al mundo que el amor de Dios es fiel también. Este es el tipo de vida que mejor ejemplifica el amor de Jesús. Por eso es que no debemos cometer el adulterio como creyentes. Si el mundo quiere hacer lo que le dé la gana, que lo haga. Ellos no están tratando de darle un ejemplo a nadie, pero nosotros sí. Nosotros tenemos que entender que nosotros no solamente vivimos para nuestro bien, no solamente vivimos para nuestra satisfacción en una manera egoísta. Nosotros estamos viviendo para darle ejemplo al mundo que hay un Dios real y nos está cambiando en cada día, en cada momento que le damos autoridad para hacerlo. El segundo compromiso que debemos hacer para proteger el testimonio del matrimonio es que tenemos que defender la dignidad intrínseca del otro. Debemos de defender la dignidad intrínseca del otro. En versos 28 al 30, Pablo escribe sobre esta dignidad intrínseca de una manera que ilustra el cuidado que debemos tener. Dice que cuando amamos a nuestro cónyuge, nos amamos ¿a quién? A nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ahora son parte de nosotros. Que no hay separación de identidad. Que hablar de ti es hablar de mí. Y al hablar de mí es hablar de ti. Por eso el apóstol dice que nadie ha aborrecido jamás a su propia carne. Lo que él está diciendo es que no se supone que veamos a nuestro cónyuge como algo separado de nosotros. Sí sabemos que es otra persona, pero la mentalidad debe ser que eso es solamente una segunda parte de mi misma vida. Puede ser difícil, pero se supone que es difícil lo que Dios está diciendo. Porque si fuera fácil, no sería sacrificio.
Por eso es que Dios dice que tenemos que proteger, tenemos que defender la dignidad de nuestra pareja. Este es el estándar al que Dios nos está llamando a nuestros matrimonios. Que cuando defendemos la dignidad de nuestro cónyuge, es al verlos como si nos miráramos a nosotros mismos. Y entendemos la importancia de su bienestar. Sabemos que tenemos que hacer todo lo posible para elevar la vida de ellos. El testimonio que se supone que un matrimonio cristiano debe declarar al mundo es que cuando te aceptamos, no podemos negarte más de lo que podríamos negarnos a nosotros mismos. El amor de la iglesia a aquellos que vienen y se arrepientan y entran a la familia de Dios es que te aceptamos. Vamos a hacer todo lo posible para que seas aceptado aquí, porque ahora eres parte de nuestro cuerpo. Ese es el ejemplo. Y si ellos se quieren separar, si ellos hacen algo, nosotros vamos a hacer todo lo posible para hacer de beneficio y bendición a ellos. Porque para nosotros lo que nosotros vemos no es otra persona, no es otro cuerpo, es nuestro propio cuerpo. Y así es como se filtra este ejemplo. Dios dice, cada matrimonio cristiano da testimonio que ahora somos un solo cuerpo. Ahora solo somos una persona. Porque el mundo está buscando, yo creo que el mundo está buscando que la iglesia sea lo que promete. Pero si nosotros no sabemos lo que estamos prometiendo, ¿cómo vamos a cumplir esa promesa? Así que cuando los matrimonios entre la iglesia están luchando, ¿por qué debería importarle eso que tenemos que decirle al mundo? Esta es la conexión que Dios está haciendo para nosotros. Tenemos que fortalecer nuestros matrimonios. Tenemos que hacer todo lo posible para elevar nuestro entendimiento del ejemplo que estamos proveyéndole al mundo a través de nuestro matrimonio. El primer compromiso es un desafío para aceptar el peso de una vida cristiana normalizada. Es el primer compromiso. El compromiso de sacrificio es aceptar el peso de una vida cristiana normalizada. Pero el segundo compromiso es un llamado a recordar en que nos convertimos cuando decimos sí. ¿En qué nos convertimos cuando decimos sí en el altar del matrimonio? Cada uno de nosotros que hemos estado al frente de una iglesia con un pastor y unos testigos, y cuando decimos sí a nuestra pareja, estamos diciéndole sí a que somos ahora una sola persona. Tenemos solo una identidad. El tercer compromiso que debemos hacer para proteger el testimonio del matrimonio es: tenemos que abrazar el hecho de que nuestros matrimonios son un testimonio vivo de Jesús y su amor por la iglesia. Tenemos que aceptar esto como parte de nuestra responsabilidad. En versos 31 al 32 encontramos cómo Pablo dice esto. El compromiso final es probablemente tengo que slow down. Probablemente el más fácil de reconocer, pero el más difícil de cumplir. El más fácil de entender, pero el más difícil de cumplir. Porque el apóstol Pablo llega hasta el comienzo de la revelación de Dios en Génesis para hacer su punto. ¿Por qué es que nosotros tenemos que abrazar el hecho de que nuestros matrimonios son un testimonio vivo de Jesús y su amor por la iglesia? ¿A dónde va él para hacer esta conexión? Él va al principio con la primera pareja y dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán
una sola carne. ¿Y por qué fue allá? Porque Él quería asegurarse que nosotros entendiéramos que este misterio no es algo que Dios se lo inventó a mitad de camino. Que desde el principio, siglos antes de la llegada de Jesús, ya Dios quería hacer la conexión entre los matrimonios y el ejemplo que ellos iban a dar a Jesús y su amor por su iglesia. El plan de Dios de revelar en y a través del vínculo matrimonial el misterio de Jesús y la iglesia fue parte del plan desde el principio. Por eso fue que Pablo hizo la conexión. Así que como pueblo de Dios, como gente de Dios, tenemos que aceptar este hecho. Tenemos que aceptar esta realidad, porque cada matrimonio cristiano es un testimonio vivo del misterio del evangelio. Cada matrimonio cristiano es testigo del misterio del evangelio. ¿Y qué es el misterio? ¿Qué es ese misterio? Que Dios puede convertir a los pecadores perdidos en miembros dignos de la iglesia por medio del sacrificio de Jesús. El primer compromiso nos obliga a reflexionar sobre el ejemplo de Jesús, el ejemplo de su sacrificio y de su vida diaria frente a Dios, y que ese sacrificio es una elección que hacemos. El segundo compromiso plantea nuestra responsabilidad mutua como miembros coiguales del matrimonio. Nosotros somos ahora una sola persona. Ese es el principio espiritual. Pero el tercer compromiso es un desafío para ver a cada uno de nuestros matrimonios como testimonio del plan de Dios en Jesús. El pecado del adulterio es devastador para todos que son afectados por ese pecado. Y como discípulos de Jesucristo debemos entender cómo la ruptura de este pecado afecta el testimonio de la iglesia en este mundo. Porque cuando entendemos que el propósito y la bendición del matrimonio va más allá del hombre y la mujer, nuestro aprecio por esta relación debe aumentar. El llamado que Dios nos ha puesto a nosotros como hijos e hijas de Él, y la responsabilidad que Él nos ha puesto a nosotros como matrimonios, tenemos que sentir esa responsabilidad en una manera nueva. Porque nosotros estamos invitados a la gran obra de proclamar la bondad de Dios en el amor sacrificial de ser esposos y esposas. Y esta es, para mí, otra forma en que Dios nos da la bienvenida a la gran aventura, donde podemos vivir una vida que le agrada a Él y nos satisface a nosotros mismos. Oremos. Dios, te damos gracias por el ejemplo que nos das en Jesús y en su amor por la iglesia. Pero Señor, tenemos que recibir el hecho que cada de nosotros que estamos en una relación matrimonial participamos en ese testimonio que tú habías planificado desde el principio, de cuando nos amamos en una manera sacrificial, cuando defendemos la dignidad intrínseca de nuestro cónyuge, que cuando aceptamos el reto de realmente ser ejemplos. Señor, damos potencia a la proclamación del evangelio, porque estamos viviendo
en nuestras propias vidas el evangelio que Jesús va a cumplir cuando Él regresa por su iglesia. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.